Qué hermoso es el amor de Dios. El único amor que es menos comprendido en el mundo es el amor de Dios. Muchas veces nosotros nos enamoramos, nos idealizamos y creemos que ese amor que nosotros hemos aceptado es el mejor del mundo. Y muchas veces sale que no es el mejor del mundo. Y nos chasqueamos y sufrimos. Pero el amor de Dios es sublime y glorioso y ese nunca nos engaña. A pesar de que seamos nosotros como seamos, no importa si somos malos, si somos medio malos, porque hay gente que cree que es buena, hay gente que dice, no, yo soy bueno. Pero no importa cómo seamos, el amor de Dios continúa esparciéndose en nuestros corazones, cuidando de nosotros, andando con nosotros diariamente. Bendito sea el amor de Dios. Qué glorioso es sentirlo. Qué glorioso es recibirlo. Qué glorioso es vivir en el amor de Dios. Vamos a cantar un corito que a mí me gusta cantar y nos vamos a saludar, vamos a darnos la mano. Yo creo que ustedes se lo saben. Un corito que dice: no importa de a dónde tú vengas, si detrás del Calvario tú estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano será. Dame la mano, querida hermana, dame la mano y mi hermano será. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano será. Yo no sé en esta mañana cuántas nacionalidades tenemos aquí. Vamos a ver, yo soy hondureño, mi esposa es nicaragüense. ¿Quién es? Mexicano. ¿Qué otra nacionalidad? Salvadoreños. Mexicanos. Y le vamos al Guadalajara. ¿Y usted, hermano? De Argentina. Oh, qué bueno. Tenía un compañero que era argentino, Diego Poli. Se llamaba apellido Poli. Muy buen compañero. Hizo muy buena amistad con este muchacho. Qué hermoso, hermanos. Solamente Dios puede hacer posible que todas las nacionalidades podamos llamarnos hermanos. Ustedes saben que cuando la Biblia dice en el capítulo 15 de Génesis que Dios justificó a Abraham. Pablo dice en el libro de Romanos que Abraham fue justificado cuando era incircunciso, no cuando él ya se circuncidó. Y si Abraham fue justificado cuando era incircunciso, ¿qué usted cree que significa eso? Dice que Abraham fue justificado, aceptado, bendecido, santificado cuando fue incircunciso. ¿Usted tiene idea de qué significa eso? Si Adán fue justificado cuando era incircunciso, quiere decir que la señal de la circuncisión no se le había dado. Quiere decir entonces que cuando Adán fue justificado, santificado, aceptado como hijo de Dios, nos estaba incluyendo a nosotros, porque nosotros somos incircuncisos. Nosotros los gentiles no practicamos la circuncisión. Los únicos que practican la circuncisión, ¿quiénes son? Los judíos. Pero gloria a Dios que Pablo dice que Abraham fue justificado estando incircuncidado para que fuera padre de los que no son circuncidados. Así es que Abraham es nuestro padre espiritualmente. Bendito sea Dios, porque cuando Dios justificó a Abraham estaba pensando en nosotros. Quiere decir que ya Dios nos estaba aceptando a nosotros los gentiles. Así que no son los judíos exclusivamente los que Dios aceptó y apartó, porque Abraham fue justificado, aceptado y estando incircunciso. O sea que ya Dios estaba contando con nosotros. Qué bueno es que Dios de muchos y miles de años atrás ya estaba pensando en ti y en mí. Y por eso es que nosotros también podemos tener el Evangelio en nuestro corazón
Y hoy en día podemos ser el pueblo de Dios. Hoy en día nosotros somos el verdadero pueblo de Dios. Porque ya los judíos no son el pueblo de Dios. Pueden ser salvados individualmente. No han sido descartados. Pero pueblo ya no son el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es el pueblo espiritual. Todo aquel que acepta a Cristo Jesús y lo hace de Él su guía, su amigo, su Señor, y le sigue, ese es el pueblo de Dios, dice Pablo. No es judío el que lo es carnalmente, sino es judío el que lo es del corazón. Así que nosotros somos judíos verdaderos. No somos judíos de segunda mano, somos judíos genuinos, porque espiritualmente hemos aceptado a Dios. Qué gracia, qué lindura, hermano. Cuando nosotros no entendemos la palabra de Dios, muchas veces no desconocemos las grandes bondades que Dios tiene para con nosotros. En esta mañana, el tema lleva como título Un amor que transforma. En 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 14, la palabra de Dios nos dice, 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 14, y Adán, dice la palabra de Dios, y Adán no fue engañado, sino que la mujer dice ahí la palabra de Dios, Timoteo 2:14, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Cuando la palabra de Dios dice que Adán no fue engañado, ¿qué usted entiende? Dice ahí la palabra de Dios, y Adán no fue engañado, sino que la mujer fue la engañada. Así que si Adán no fue engañado, ¿qué significa? ¿Qué usted entiende? Si Adán no fue engañado, quiere decir que Adán fue el que tomó una decisión. Adán decidió. Adán tenía libre albedrío, como usted y yo en esta mañana tenemos libre albedrío. Por eso, amigo y hermano que me escucha en esta mañana, qué importantes son las decisiones que nosotros hagamos en la vida. Cuando Eva vino con la fruta que había comido ya, y Adán la ve venir hacia él, Adán inmediatamente se dio cuenta que algo pasaba en Eva. Ya Eva no era la misma. Ya Eva venía más coqueta para donde él. Eva había cambiado inmediatamente. Y cuando ella le da el fruto al esposo y le dice, Adán, come. Adán toma la fruta en su mano y se queda pensativo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hago? Por eso es que la Biblia dice que Adán no fue engañado, porque él sabía lo que estaba pasando. Él sabía que Eva había comido de la fruta prohibida. Él sabía lo que estaba pasando en la mente de Adán. Él la vio diferente, ya no la vio la misma. Y él toma una decisión. Aquel día fue un día oscuro para la humanidad, para nosotros. Por eso, en esta mañana, yo te digo, en esta mañana, las decisiones que nosotros hacemos en nuestra vida son para bien o para mal, y muchas de ellas pueden ser para la vida eterna. De ti y de mí depende que nosotros seamos salvos o no. Ya no depende de Dios. Así que Abraham aquella mañana entonces hizo la decisión, tomó la decisión de comer de la fruta prohibida y correr el mismo fin que Eva le tocaba por haber comido de la fruta prohibida. Y ya en Génesis 2, versículo 17, Dios le había dicho a Adán. Adán sabía concretamente en lo que se estaba metiendo, quizás no sabía las consecuencias profundas, pero él sabía que al desobedecer a Dios algo iba a pasar. Y ahí en Génesis 2:17 Dios le había dicho a Adán, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.
Y cuando Adán toma la decisión de comer de la fruta prohibida y correr el riesgo de Eva, ¿cuántas veces nosotros no hacemos malas decisiones por las muchachas, verdad? O la muchacha hace decisión incorrecta por el muchacho. Y los padres dicen, no te conviene esa muchacha, no te conviene ese muchacho. Pero nosotros enamorados no vemos el peligro más al frente y entonces cometemos decisiones equivocadas, y Adán cometió esa decisión equivocada. Cuando él desobedece y él decide comer de la fruta prohibida, Adán entonces pierde inmediatamente la santidad, pierde la perfección, la eternidad y el derecho a seguir comiendo del árbol de la vida. Perdió todos los derechos. Y el propósito de Satanás, cuando Adán pecó, era que él siguiera pecar y él siguiera comiendo del árbol de la vida. Porque el árbol de la vida tenía, Dios le había puesto la virtud de que al comer del árbol de la vida, su vida continuaba eternamente. Y el propósito de Adán es que Adán pecara y comiera del fruto prohibido para que el pecado se perpetuara. Ahora yo digo en esta mañana, si el pecado se hubiera perpetuado, si el pecado fuera eterno, ¿ustedes se imaginan cómo viviríamos nosotros hoy en día? Si la maldad está creciendo, si la mente humana se ha deteriorado bastante, ¿ustedes se imaginan qué hubiera pasado si el pecado fuera eterno? ¿Cómo viviríamos nosotros? ¿Qué estaría pasando en el mundo si en este momento están pasando cosas terribles que uno dice, pero ¿cómo es posible que en la mente humana exista tanta maldad? ¿Cómo es posible que un ser humano le haga daño a otro ser humano? ¿Cómo es posible que un padre asesine a su esposa y asesine a sus hijos? ¿Cómo es posible eso? Ese día negro, cuando Adán come de la fruta prohibida, la música, los ángeles dejaron de cantar en el cielo. Se apagó la música en el cielo. Y los ángeles creían que Adán y Eva iban a ser muertos inmediatamente, porque Dios le había dicho, el día que comas de ese árbol vas a morir. Así que los ángeles estaban consternados. ¿Y ahora qué va a pasar con Adán y Eva? Ellos pensaban que Dios los iba a destruir. Pero sea gloria a Dios en esta mañana. Cuando los ángeles están consternados en el cielo, confundidos, y entonces ven que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se reúnen y hacen una reunión breve, y después Cristo Jesús sale de esa reunión y le explica a los ángeles y les dice a ellos que Adán y Eva iban a estar bien, que no iban a morir, porque Él, Jesús, Cristo Jesús, un ser de la Trinidad, le había dicho al Padre y al Espíritu Santo que si Adán pecaba o si algún mundo caía, Él iba a poner su vida. Y cuando los ángeles escuchan esto, los ángeles no conocían de este plan, pero este plan existía desde los tiempos eternos. Ahí lo dice Romanos 16:25. En el libro de Romanos 16:25, vamos a ir ahí a Romanos 16:25 para ver lo que dice el apóstol Pablo. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 16:25. Dice la palabra de Dios. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. El plan de la salvación había sido concebido ya en el cielo en caso de que el hombre cayera en pecado, en desgracia. Dios Jesucristo se había comprometido a ofrendar su vida. Y entonces Cristo le explica a los ángeles y le dice, Adán y Eva no van a morir por ahora, porque yo voy a poner mi vida para que ellos no mueran. Y después que los ángeles quedan un poquito conformes, pero siempre quedan un poco confundidos porque todavía no entendían eso de que Él iba a poner su vida. No entendían todavía hasta qué punto eso significaba. Pero Cristo baja del cielo y entonces va al Edén
Y ahí en Génesis capítulo 3 versículo 19, miren lo que le dice entonces. Dios llega al Edén, Jesucristo llega al Edén y le dice ahí en Génesis 3, 9, le dice a Adán: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Adán se había escondido con su esposa. ¿De dónde Adán había agarrado miedo a Dios y Dios bajaba todas las mañanas a conversar con ellos? ¿De dónde Adán había agarrado miedo, que se había escondido? Ustedes saben que cuando Adán pecó, dice la sierva del Señor, que una luz de gloria los cubría a ellos. Pero cuando él peca, esa luz de gloria se retiró. Y entonces fue cuando se vieron desnudos. Y entonces entre ellos mismos se tuvieron vergüenza y se fueron a esconder. Y cuando Dios llega al Edén y le pregunta: ¿dónde estás tú? Adán estaba escondido. Pero esta pregunta no tiene que ver con ubicación. Dios sabía dónde estaban ellos. Dios fácilmente le hubiera podido decir: Adán, sal de ahí y yo sé dónde estás. Pero esta pregunta no tiene que ver con ubicación. Esta pregunta tiene que ver con relación. Adán, ¿qué has hecho? Adán, ¿qué pasó con la relación que tú y yo teníamos? ¿Qué va a pasar contigo ahora, Adán? Cuando Adán pecó, Adán cayó en la esclavitud del pecado. Y el pecado, el fin del pecado es la muerte. Por eso dice el apóstol Pedro: el que es vencido de lo malo, se hace esclavo del que lo venció. Por eso es que nosotros, hermanos, nosotros somos esclavos de lo malo. ¿Cuántas personas que han asesinado y cuando se sientan al banquillo del juez dicen: yo no entiendo por qué lo hice, yo no entiendo qué pasó en mi mente en ese momento? Pero es que nosotros los seres humanos somos esclavos de la maldad. Hacemos muchas veces cosas que no queremos hacer y después nos arrepentimos. Pero es que el pecado nos inclina a hacer lo malo. Porque en nuestra naturaleza, en la mente, nosotros tenemos más el mal que el bien. Y somos tan débiles para hacer lo malo que cometemos faltas cada día. Por eso Pedro dice que el que es vencido de lo malo se hace esclavo del pecado. Y el Pablo en Romanos 6:16 dice: ¿o no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Somos esclavos de lo malo, somos esclavos del pecado. Y no hay forma en que nosotros nos podamos deshacer del pecado. Cuando yo me bajé del último barco donde yo trabajaba, estuve trabajando en los barcos 7 años antes de conocer el Evangelio. Cuando era joven, yo salí de Honduras a los 18 años y en los 18 años comencé a trabajar en los barcos turistas, no barcos cargueros, barcos turistas. Y durante ese tiempo comencé a beber. Yo en Honduras no bebía, pero en los barcos comencé a beber y hasta el punto de que me hice un alcohólico. Yo bebía todos los días. Y cuando yo me bajé de los barcos, después de los 7 años, a mí me botaban de todos los barcos por bebedor. Y el último barco donde yo trabajé solo duré una semana. Una semana me monté en Miami en ese barco el sábado y el siguiente sábado me estaban botando. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a Puerto Rico el martes, me pegué una borrachera que no me pude levantar el resto de la semana a trabajar. Y entonces el capitán dijo: ¿para qué queremos a este muchacho aquí? Vamos a bajarlo. Así que me botaron. Y era el último barco de todos los que llegaban a Miami, era el último barco donde yo podía trabajar porque ya había trabajado en todo y en todo me habían botado. Y entonces cuando me bajé, ya mi madre y una de mis hermanas mayores vivía en Miami, eran las únicas dos que vivían en Miami.
Y cuando yo me bajé en Miami, mi hermana, conociendo cómo yo era de borracho, le dijo a mi mamá, déjalo que se vaya para Honduras, porque ¿qué va a hacer él aquí? Mañana darte problemas, dolores de cabeza. Y mi mamá dijo, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer él en Honduras? No va a hacer nada. Así es que se quede. Y me quedé ilegal en Miami. Porque somos esclavos. Yo no podía dejar de beber. Y ahí cada noche les voy contando las experiencias que yo tuve, cómo Dios ha obrado en mi vida. Por eso en esta mañana yo te quiero presentar el amor de Dios. Las cosas maravillosas que Dios ha hecho para salvarnos a nosotros. Y doy gloria a Dios que mi madre descansa. Mi madre murió en diciembre del 21, del 20. Y mi madre duerme en el Señor. Tengo fe que cuando Cristo regrese yo la voy a poder abrazar otra vez. Y cuando me quedé ahí en Miami, mi madre me comenzó a invitar a la iglesia. Yo por complacerla iba, no porque me gustaba la iglesia, no estaba interesada en nada de las cosas de Dios. Imagínense un muchacho joven que disfrutaba el mundo, me gustaba mucho el baile. Era un tremendo bailarín. Cuando yo llegaba a la República Dominicana me metía en una cantina y comenzaba a bailar con esas muchachas y recorría la pista entera con los merengues que tocaban ahí. Pero Dios cambió mi vida. Dios me hizo diferente. Y Dios me ha dado la oportunidad de servirle. Porque cuando yo salí de Honduras yo apenas tenía un 3er grado. Nada más, mi padre no me quiso, un 6º grado tenía, mi padre juró la elemental, mi padre no me quiso enviar al colegio. Cuando yo le dije, papi, ¿me vas a enviar al colegio? Me dice, ¿para qué? Me dice, vas a ir al colegio. Me dice, no, quédate aquí en la casa. Me dice, que aquí tienen los arroz y frijoles seguros. Me dijo mi padre. Y tenía dinero porque era prestamista. Prestaba el Empira al 20%. Pero no quiso enviarme. Pero Dios me dio la oportunidad de seguir estudiando. Cuando llegué a Miami, que Dios me cambió. Y fui a la Universidad de las Antillas en Puerto Rico, estudié teología, un bachillerato en teología. Y Dios me ha dado la oportunidad de predicar el Evangelio. Cuando estaba en mi 4º año, yo daba seminarios en el patio de las casas. Daba seminarios de Apocalipsis. Porque me encantaron las profecías desde que yo me bauticé, me encantaron. Y me dediqué al estudio de las profecías de la palabra de Dios. Hermanos, si nosotros entendemos las profecías bíblicas, nosotros vamos a entender y descubrir dónde está la verdad y quién tiene el error. Y a través de esta noche nosotros vamos a ir recorriendo la historia a través de las profecías bíblicas y vamos a descubrir, hermanos, que hay una sola verdad, no hay 2 verdades. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, no dijo las verdades, Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero es un deber de nosotros descubrirla, estudiarla y saber dónde está. Así como nos esmeramos para ir al trabajo, así como nos esmeramos para ir a estudiar, tenemos que esmerarnos por conocer la palabra de Dios, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Es la palabra de Dios que nos indica el camino, que nos abre el camino, el conocimiento verdadero de la verdad y de Dios. Y es importante que nosotros estemos en la verdad. ¿Usted sabe cuántas iglesias existen hoy en el mundo predicando lo que dicen la verdad? Hay como 2,000, más de 2,000 iglesias. Y todas dicen tener la verdad. Pero la única que puede descubrir la verdad es la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros estudiemos la palabra de Dios. Y durante estas 7 noches vamos a ir descubriendo a través de las profecías dónde está la verdad y quién tiene el error. Cuando Adán pecó, entonces nos traspasó a nosotros el pecado. Ustedes han oído hablar del ADN, ¿verdad? Del ADN. El ADN es lo que identifica a una persona en una forma especial.
Pero ese ADN los padres se los traspasan a los hijos. Por eso es que algunas veces los hijos son también medio erráticos como los padres. Entonces cuando Adán peca, nos traspasa a nosotros. Dice ahí Romanos 5:12, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Como el pecado entró al mundo por un hombre, así la muerte pasó a todos los hombres. Tristemente Adán nos legó a nosotros como padre ese pecado. Y el pecado causa la muerte, el pecado nos lleva a la muerte. Y ahí en Génesis 6:5 dice la palabra de Dios, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis 6:5 dice que la mente del hombre en aquel tiempo, apenas habían pasado 1500 años desde la creación cuando el diluvio. 1500 años, y en 1500 años el hombre se corrompió completamente. La mente del hombre, dice aquí la palabra de Dios, que era de continuo solamente el mal. Y entonces Dios, al ver eso, dijo, bueno, voy a tener que destruir el mundo y ver si vuelvo a rehacer otra vez, a ver si mejora. Y el apóstol Pablo en el libro de Romanos dice en el capítulo 7, versículo 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Podemos tener pensamientos buenos, podemos tener sentimientos buenos, pero muchas veces se nos hace difícil aplicarlos. Muchas veces se nos hace difícil, imposible poder desarrollarlos, porque el mal está en nosotros. Y dice Pablo, pobre de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? El pecado, la maldad se ha adueñado de nuestra mente, y cada día el mundo va de mal en peor. Solamente aquí en Estados Unidos, el año pasado, en el 2021, se llevaron a cabo 150 masacres. Y la mayoría de esas masacres fueron por odio. ¿Qué está pasando en el corazón y en la mente del ser humano que mata por odio? Solamente porque tú no me gustas, solamente porque tú eres de otra raza, solamente porque tú no hablas igual que yo, solamente porque tú no eres del mismo color mío. En Estados Unidos se considera una masacre cuando mueren 3 a 4 más personas. Y solamente aquí en Estados Unidos en el año pasado hubieron 150 masacres. Aún dentro de las iglesias sucedió una masacre. En los shopping centers se llevaron varias masacres. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la mente humana cada día se está deteriorando? ¿Por qué la mente humana cada día confecciona más maldad y maldad y maldad? ¿Cómo es posible que un mismo padre pueda abusar de su propia hija? ¿Cómo es posible eso? Porque el pecado que llevamos dentro de nuestro corazón está corroyendo nuestra conciencia. Y no nos podemos muchas veces detener. Así que por el lado de Adán, nosotros estamos condenados a morir por el pecado que llevamos dentro. Estamos, hermano, a mí, estando de estudiante y aún después, me han invitado a muchos velorios a tener la palabra, para tener el último mensaje. Y si hay algo que a mí ya toca mi corazón, si hay algo que me estremece, es ver un cuerpo inerte en aquella caja.
un cuerpo que no tiene movimiento, un cuerpo que no abre sus ojos, un cuerpo que ya no puede sentir. Si es algo que me estremece, es que la muerte va en contra de la existencia de Dios, porque Dios es vida. Dios, hermano, no resiste la muerte. Por eso es que Dios, cada vez que se encontraba en un entierro, cuando estuvo en esta tierra, Él resucitaba porque Él no resistía a eso. Amén. Y solo Dios tiene el poder de liberarnos de la muerte, hermanos. Amén. Amén. Solo Dios. Lázaro tenía 4 días de estar metido en una tumba. Y cuando Cristo llegó a Betania y le dijo a las hermanas dónde lo pusieron, y ellas lo llevaron al sepulcro donde estaba Lázaro, y Cristo les dijo, muevan la piedra. Y las mismas hermanas le dijeron, no Señor, porque ya hiede. Y había pasado los 3 días donde el cuerpo humano se mantiene intacto, pero el 4.º día el ser humano comienza a desintegrarse, comienza a hieder. Y Cristo le dijo a las hermanas, yo no les he dicho que yo soy la resurrección. Sí, Señor, yo sé que tú eres la resurrección, que mi hermano va a resucitar al final. Cristo les dijo, yo soy la resurrección. Si yo estoy aquí, Él puede resucitar ahora mismo. Quite la piedra. Y entonces Cristo le dijo, Lázaro, ven fuera. Ese será el día glorioso cuando yo vea a mi madre. Si usted y yo, hermano, no tenemos vida, hemos ido al descanso. Dios tiene el poder con la palabra. Dios tiene el poder de decir, ven, hijo mío, resucita, porque yo he venido por ti. Glorioso será ese día, hermano. Ese es el día más glorioso que yo espero en mi vida, en mi existencia. Cuando Cristo venga, mientras yo vivo aquí, yo siempre voy a sufrir, porque aunque yo no haga lo malo, siempre lo estoy viendo. Y usted se estremece cuando ve cosas malas, cuando ve cosas horribles que los humanos estamos cometiendo. Pero gloria sea a Dios que viene el día glorioso, viene la mañana gloriosa, cuando todo será felicidad, paz. Amén. Y gozo, cuando podemos disfrutar verdaderamente de todo lo que Dios hizo con Adán, de todo lo que Adán perdió. Cristo nos lo va a restituir, hermano, y nos lo va a entregar. ¿Lo merecemos nosotros? No, no lo merecemos, pero el amor de Cristo va a hacer posible que eso suceda, porque Dios es amor, y Dios nos ha amado a nosotros desde mucho antes de que nosotros naciéramos. Desde antes yo nacer, ya Cristo había muerto para mí, para que cuando yo creciera yo pudiera encontrar la salvación y decidiera, hermanos. Por eso en esta mañana, hermano, yo te digo a ti que la decisión que tú tomas en esta vida es la decisión más trascendental que nosotros podamos hacer, hermanos. Por el lado de Adán, estamos condenados a morir. Pero en esta mañana yo te quiero decir, gloria a Dios, que por el lado de Dios que nos creó a nosotros, tenemos la salvación. Amén. Jeremías capítulo 31, versículo 3 dice, Jehová se manifestó a mí desde hace mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. ¿Qué dice Dios? Con amor eterno te he amado. ¿Qué significa eso? Que el amor de Dios no cambia, que el amor de Dios nunca nos va a abandonar, que el amor de Dios, hermanos, es el que Dios quiere implantar en nuestro corazón y hacer de nosotros diferentes criaturas, diferentes seres humanos diferentes, que aprendamos a amar, que aprendamos a hacer lo bueno, que aprendamos nosotros a hacer feliz a otros. Antes de que el hombre pecara, antes de que Adán pecara, ya Dios ya tenía un plan de salvación. Por eso fue que Adán no murió en el Edén. Y Dios le dio a Adán 960 años de vida para que él se arrepintiera de los pecados que había cometido en el Edén. Y gracias a Dios que él se arrepintió. Dice la sierva del Señor que Adán al comienzo vio la condenación que Dios le dio como una maldición, porque él dijo, voy a morir, voy a dejar de existir. Pero cuando vio las consecuencias de la decisión que él había tomado, vio cómo la maldad se regaba por toda la tierra, Adán entonces sintió que la muerte era una bendición.
Porque durante 960 años Adán sufrió viendo toda la maldad, cómo se regaba. Y aún después que salió del Edén, vio como el hermano mayor mataba al hermano menor. Adán nunca había visto eso. Cuando vio derramar la sangre de su hijo menor, Adán dijo, ¿qué es esto que yo he hecho? Pero gloria a Dios, que Dios dice con amor eterno te he amado. Dios te ama. Amen. Dios me ama. Amen. Y ese amor de Dios es el que quiere poner en nuestros corazones. En Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8 dice, Dios se despojó de toda su gloria, arropó su divinidad con humanidad de carne y hueso, nació y vivió en este mundo, ofrendando su vida en una cruz para traernos esperanza y la oportunidad de escoger la salvación y la vida. Tuve el privilegio de ir a Israel. Y hay miles de personas que llegan a Jerusalén solamente para ver la tumba donde supuestamente se cree que fue enterrado Cristo Jesús. Es un huequito, bueno, ya ahora lo han hecho como un templo, los católicos, porque eso lo dominan los católicos. Entonces han hecho un templo y así hay un huequito ahí y son una cola de gente tratando de llegar a ese huequito para ver, para entrar y sentir en ese momento como una solemnidad, como se siente como que la persona se siente como más cerca de Cristo, ¿verdad? Tuvimos el privilegio de estar por allí en ese lugar y ir a Gólgota. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario, ¿dónde estaríamos nosotros? ¿Dónde estaríamos nosotros? ¿Estaría yo en esta noche predicando el Evangelio? No podría. Pero Cristo ha hecho el cambio. Cristo hizo posible el cambio. Aquella noche cuando yo acepté a Cristo Jesús, que había llegado ahí por aquella muchacha, yo recuerdo que me senté aquí, como aquí en la tercera banca, y la muchacha estaba al otro lado. Yo no le estaba prestando atención al predicador, yo estaba viendo a la muchacha. Y ella me volteaba a ver a mí y nos tiramos, hablábamos con los ojos. Y así estaba yo casi toda la noche. Y a la mitad del sermón, era un pastor colombiano que predicaba esa noche a los jóvenes. Y él había dicho a los diáconos, por favor no permitan que los jóvenes se queden afuera. Díganle a los jóvenes que pasen. Yo no quiero ver a ningún joven la noche porque esta noche es una noche especial. Y comenzó a predicar y como a la mitad del sermón, yo volteo a ver al pastor aquí, estaba predicando en un púlpito así como este, cuando yo lo volteo a ver a él, aquí atrás había una pared blanca, así como esta, una pared blanca. Y cuando yo lo volteo a ver a él, yo veo que de arriba para abajo comenzaron a bajar unas vistas. ¿Saben lo que es vistas? Como unos slides. Entonces comenzaron a bajar una pista y yo me quedo sorprendido viendo aquello. Y yo dije, pero Dios mío, esa es mi vida. Yo dije, esa es mi vida. Y en ese momento fue que yo me di cuenta que si yo seguía en el camino en que yo estaba, yo iba a morir rápidamente porque, miren, hermanos, a mí me sucedían cosas mientras estaba borracho, que eso era terrible. Yo estoy vivo de milagro de Dios, hermanos. Aún habiéndome bajado de los barcos, ya quedándome con mi madre, una tarde yo dije, bueno, ya llevo 2 meses por aquí, estoy encerrado en este cuarto y no he salido a conocer a Miami. Y agarré un bus y me fui para el downtown. Y en el downtown me metí en un bar. Lo primero que se me salió en la mente es meterme en un bar. No ir a conocer el downtown, no ver los edificios, no ver la tienda. Lo primero que se me ocurrió fue entrar en un bar. Porque estaba acostumbrado a eso y me gustaba eso. Y me metí. Me senté siempre me gustaba sentarme en las sillas que están aquí en el mostrador, al frente, donde está la muchacha sirviendo. Y me senté allí. Pedí mi primera cerveza. Y hablando con la muchacha ahí, de que estaba enseñando, me dice, de casualidad, no sé, salió que ella era del mismo puerto, del mismo barrio donde yo vengo, de Honduras. Y me dice, ¿de qué familia tú eres? Me dice, yo soy familia Ramírez. Oh, me dice, ¿tú eres el hijo de doña Mercedes? Sí, le dije, mi mamá se llama Mercedes.
Yo conozco a tu papá y a tu mamá, me dijo. Y me tomé la mitad de la cerveza. Y en ese momento me dio ganas de ir al baño. Y yo confiadamente, porque yo conocía a la muchacha, ya se identificó, confiadamente dejé la mitad de la cerveza allí y me fui para el baño. Cuando regreso del baño me sigo tomando la cerveza. Hermano, y perdí el conocimiento. Desde ese momento yo no supe lo que me pasó. Perdí el conocimiento. Yo no sé, no recuerdo qué fue que pasó después que yo me tomé esa mitad de cerveza. No recuerdo. Pero amanecí en la cárcel de Miami. Cuando yo me despierto por la mañana, a las 10 de la mañana, yo digo, ¿pero dónde estoy? Y había otros reclusos ahí alrededor del cuarto, habían como 10 camas en el mismo cuarto. Me dice uno de ellos, cuando yo pregunté en voz alta, ¿dónde estoy? Y me dice, ¿estás en la cárcel? Me dijo uno de ellos. Y dije, ¿la cárcel? Y yo, ¿por qué? Comenzaron mi mente, ¿por qué? ¿Qué hice? ¿Qué pasó? Yo no recordaba, hermanos. No recordaba nada. Cuando ese mismo día, como a la tardecita, me llevaron del juez. Y el juez me dice, bueno, Luis Ramírez, sí, usted ha sido traído aquí porque un policía lo recogió en medio de un aguacero en la calle. Y solamente porque para que usted no tuviera ningún peligro lo trajeron a la cárcel. Así que no hay problema, usted no cometió ningún delito, puede irse. ¿Qué hubiera pasado conmigo esa noche? Hubiera muerto y yo no me daba cuenta. No me hubiera dado cuenta. Cualquier cosa me hubiera pasado y yo no me hubiera dado cuenta. Pero gloria a Dios que el amor de Dios es eterno, me ha amado, me ha cuidado. Y me dio la oportunidad ahora, de esta mañana, compartir la palabra de Dios con ustedes, hermanos. Por eso dice ahí, primera de Timoteo, Pablo, en primera de Timoteo, capítulo 3, 16, dice, grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio del amor de Dios. Solo el amor de Dios puede cuidar de nosotros, hermanos. Y nosotros muchas veces no nos damos cuenta que el amor de Dios nos está siguiendo a nosotros, cuidando de nosotros. ¿Saben por qué? Porque Dios sabe que en el futuro hay la oportunidad de que nosotros lo aceptemos. Y entonces Dios nos guarda y nos cuida. ¿Cuántas cosas me pasaron a mí? Pero grande, dice Pablo, grande es el amor de Dios. Es un misterio, no lo vamos a entender, aun cuando vayamos en el cielo y veamos las cicatrices de los clavos en las manos de Jesús. Cuando Cristo nos diga, vean mi costado, aquí está la lanza que el soldado romano. Pero estos son las cicatrices del amor que yo te tengo a ti. Amén. Hermano, grande es el amor de Dios. Bendito y alabado sea su nombre por los siglos y la eternidad. Los ángeles, hermanos, se consternan, se postran y le dicen a Dios en el cielo, digno eres de ser adorado. Digno eres de que nuestros labios te alaben y te glorifiquen. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces no le hacemos el caso al amor de Dios? Lo menospreciamos. Lo menospreciamos porque no lo entendemos. Y ahí entonces, en Ezequiel capítulo 34, versículo 11, dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas. Dios mismo bajó de su trono, mi querido hermano. Dios mismo dejó su gloria, dejó la adoración de los ángeles, dejó su divinidad. ¿Saben ustedes, hermanos, que en el Antiguo Testamento nadie podía ver a Dios? Nadie. Allí en Éxodo capítulo 34, Moisés le dice a Dios, déjame ver tu gloria. Y Dios le dice, nadie puede verme y seguir viviendo. Pero te voy a dar la oportunidad, dice, de ver algo. Y entonces lo escondió en una peña grande a Moisés, lo escondió allí. Y entonces cuando Dios pasó enfrente de él, dice que Moisés vio solamente el hombro, pero porque Dios le cubrió con la mano para que él no muriera. Pero Dios, siendo
siendo glorioso, siendo divino, siendo pura gloria, siendo pura luz, se hizo hombre, se quitó su divinidad, bajó de su trono, de la adoración de sus ángeles, para entonces vestirse con la humanidad igual que nosotros, y vino a este mundo. Dice Pablo en Filipenses, que siendo igual a Dios, no se aferró a eso, sino que se despojó y vino a este mundo para entonces morir en una cruz del Calvario. Por ti y por mí, hermanos. ¿Dónde tú has visto ese amor glorioso? Amigo y hermano que me escuches, glorioso es el amor de Dios. Pronto, pronto terminará el dolor, la maldad y la muerte. En el libro de San Juan, capítulo 12, versículo 27, dice la palabra de Dios: porque el que oye mi palabra y no la guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar el mundo, sino a salvar el mundo. Amén. Dios vino a salvarte a ti y a mí. Dios entregó su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí. Amén. Por eso, la decisión que nosotros tomemos mientras tengamos vida es trascendental, porque cuando Cristo regrese por segunda vez, si tú te pierdes es porque tú has decidido perderte, tú tomaste la elección, tú decidiste no aceptar a Cristo, tú decidiste no seguir a Cristo. Por eso la decisión que hizo Adán en el Edén, ahora Cristo la invierte y ahora Cristo nos dice: ahora tú tienes la decisión. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué vas a hacer con el amor que yo te he mostrado? ¿Qué vas a hacer con lo que yo he hecho por ti? Amen. That's right. Tú y yo tenemos la decisión ahora. Si Adán hizo una decisión mala, ahora nosotros tenemos la oportunidad de hacer una decisión buena para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestros vecinos y para todo aquel que nosotros conozcamos. Solo Dios puede transformar una vida, solo Dios puede transformar una mente. Aquella noche cuando yo vi al pastor, que vi las pistas ahí bajando y que yo dije: esa es mi vida, entonces comencé a llorar. Yo tenía 27 años, comencé a llorar y yo dije: Señor, gracias, gracias. Me levanté cuando el pastor Peinado hizo el llamado y dijo: ¿quién quiere en esta noche aceptar al Señor como su Salvador personal? Yo fui el primero que me levanté. Se me olvidó la muchacha. Y ahora el poder de Dios estaba hablando a mi corazón. Desde aquella noche, hermano, se me quitaron los deseos de beber. Amén. Mi vida cambió para siempre. Ya Luis Ramírez dejó de ser aquel Luis Ramírez, bebedor, mujeriego, porque era bien mujeriego. Como yo trabajaba en los barcos turistas, todas las semanas yo tenía una muchacha. Y en esos barcos turistas, ustedes saben que entran más mujeres que hombres. Hay muchas mujeres que van a esos barcos a divertirse, a pasar el rato nada más, para desahogarse quizás de alguna experiencia mala que han tenido. Y yo no tenía necesidad de hablar, ellas me decían. O sea que usted no tenía una en cada puerto, sino que varios. Sí, hermano. Sí. Mire, cuando yo me bajé de los barcos, yo tenía un álbum así de todas las muchachas, porque todas me ofrecían cásate conmigo, vente a vivir donde yo vivo, me decían. Pero gracias a Dios que yo nunca usé a ninguna muchacha para conseguir mi residencia. Nunca usé a una muchacha. Después que yo me bauticé y llegué a la iglesia diferente, también hubiera muchachas que me decían: cásate conmigo que yo te doy mi residencia. Y yo les decía: no me puedo casar contigo por residencia. Si Dios quiere que yo me quede en Estados Unidos, Dios me va a dar la residencia. Amen. Y como yo tenía 27 años, ya mi madre no me podía aplicar por mí, porque había una ley que decía que los hijos mayores de 21 años ya la madre no los podía recibir, no los podía reclamar. Yo no sé si fue Carter o Reagan el que yo creo que fue Carter que quitó esa ley y dijo: la madre puede reclamar a sus hijos, no importa la edad que tengan, siempre y cuando no estén casados. Inmediatamente mi madre me puso los papeles y a los 6 meses obtuve mi residencia sin haberme casado con nadie. Amen. ¿Es grande Dios o no es grande Dios? Grande. Es maravilloso, hermano. Dios puede mover montañas, Dios puede hacer cualquier milagro para convertir a una persona.
Mañana vamos a estudiar la conversión de Nabucodonosor. Nabucodonosor era un rey pagano, un rey idólatra. Y sin embargo, Dios usó muchas formas y hizo muchas cosas para que Nabucodonosor entendiera que él tenía que aceptarlo a él. Y gloria sea a Dios que Nabucodonosor se convirtió a Dios. Por eso dice Gálatas capítulo 4, versículo 4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y el apóstol Juan en el capítulo 3, versículo 16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera te ha amado Dios, te ama Dios. Y Dios te está buscando, Dios está llamando, porque el tiempo se está llegando, hermano. El tiempo se está llegando en que Cristo va a regresar a esta tierra. Vemos, ustedes pueden ver todo lo que está pasando en el mundo entero, hermanos. Estamos a las puertas de una guerra nuclear. ¿Saben lo que es eso, hermano? A las puertas de una guerra nuclear. Ustedes saben lo que es un armamento nuclear. Un armamento nuclear puede hacer desaparecer un país completo. Estamos en un peligro grande, hermanos. Y Cristo se está acercando en tiempos en que Cristo regrese. Cristo dijo, volveré otra vez. Cristo viene. Cristo lo prometió, Cristo no falla, Cristo no miente, hermano. Cristo viene a esta tierra, viene por ti y por mí. Amen. Por eso allí en Mateo 20, 28 Jesús dijo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, sino dar su vida en rescate por muchos. Jesús dio su vida, hermano. Jesús hizo todo lo posible. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todas las cosas? El que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará el resto, hermanos? Si Dios entregó a Jesucristo para que muriera en la cruz del Calvario, ¿cómo no nos dará ahora, hoy en día, lo que nosotros necesitemos, hermanos? En Jesús el cielo entero fue derramado por nosotros y para nosotros. Andrés, el príncipe Andrés. El príncipe Andrés es el hijo predilecto de la reina Isabel de Inglaterra. El hijo predilecto de la reina Isabel de Inglaterra, la viejita que acaba de cumplir 70 años en el trono y se celebraron. Y Andrés es el hijo predilecto de ella. Pero el príncipe Andrés está metido en problemas, porque tiene una acusación pendiente que él abusó de una muchacha americana, y esa muchacha lo ha llevado a los tribunales. Y eso se venía corriendo desde ya hace tiempo atrás, pero hasta hace poco han encontrado evidencia de que sí es cierto. El príncipe Andrés abusó de esa muchacha, y no solamente de esa muchacha, quizás de otras más, se consideran que de otras más. Y el príncipe Andrés está a punto de ir a la cárcel. ¿Y saben lo que hizo la reina Isabel como madre? ¿Alguien ha leído esa historia? ¿Saben lo que hizo la madre, la reina Isabel, la viejita, con su hijo? Le ha quitado todos los títulos, de todos los títulos que él tenía como príncipe, y lo ha dejado solo para que él se defienda solo. La madre, que dice que es su hijo predilecto, ¿qué hizo? Le ha quitado todos los títulos, para que el contorno de la realeza no se vea afectado en caso de que Andrés vaya a la cárcel. Su misma madre, que dice que es su hijo predilecto, lo ha destituido de todos los títulos. Andrés ya no puede presentarse públicamente como príncipe. Sin embargo, miren lo que dice Isaías 49:15. No se olviden de este texto, Isaías 49:15. Miren lo que dice. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Dice Dios. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca te olvidaré. Bendito sea Dios. ¿Sabe lo que eso significa, hermano? Aunque tu madre te abandone, aunque tu madre te deseche, yo nunca te voy
abandonar. Dice el Señor, yo nunca te voy a abandonar. No importa lo malo que seamos, no importa cuán bajos hayamos caído, no importa, hermano, cuán negro sea nuestra mente y nuestra conciencia, el Señor dice, yo nunca te olvidaré. Y Cristo sigue llamando hoy en día a todo aquel que quiera tomar del árbol de la vida y beber del agua de la vida. ¿No es eso un amor sublime y glorioso, hermano? ¿No es eso algo maravilloso? No importa lo malo que seamos, no importa dónde estemos en este momento, Cristo nos está llamando. Adán decidió desobedecer y pecar, pero Cristo decidió morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Ahora nos toca a nosotros decidir qué vamos a hacer con la salvación que nos está dando. ¿Qué vas a hacer, mi querida hermana? ¿Qué vas a hacer, mi querido hermano? ¿Qué vas a hacer con la salvación, con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario? Es una decisión que nosotros tenemos que hacer. Ya no depende de Cristo. Ya Él dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Ahora depende de que tú y yo lo aceptemos. Yo tengo 42 años. Desde los 27 a los 42 años. Tengo 69 años. Ya estoy cerca de los 70. En 6 meses cumplo 70 años. Pero en 42 años que yo tengo conociendo al Señor, yo no me arrepiento, hermanos. No me arrepiento porque Dios ha hecho de mí algo diferente. Dios me ha transformado en mi vida. Dios ha limpiado mi conciencia de todo lo malo que yo hacía. Ya cuando tenía 18 años yo tenía 2 novias. La una mi vecina y la otra vivía en otro barrio. Porque eso es el hombre. Esa es la mente del ser humano. Pero cuando Dios toca tu corazón, Dios te cambia. Y ya tú no eres igual. Ahora tú puedes amar como Dios nos ama a nosotros, porque eso es lo que Dios quiere, implantar el verdadero amor. Eso es lo que Dios quiere, un amor santo, un amor limpio, un amor fiel. Cuando estaba en mi 4º año, ya con esto termino, cuando estaba en mi 4º año de la universidad, el profesor, pastor y doctor Miguel González le dijo a la clase, tenemos que hacer una campaña evangelística antes de que termine el año. Y fuimos, yo estaba en Puerto Rico, y fuimos a buscar un lugar y encontramos un lugar a la orilla del mar, que se llama La Parguera. Y ahí levantamos una carpa, casi del tamaño de este edificio, casi del tamaño así, más o menos grande, y comenzamos la campaña evangelística. Nosotros los estudiantes éramos los ayudantes del profesor, porque él era el que iba a predicar, él iba a tener la campaña evangelística. Como el tercer día, a mí siempre, yo tenía un Suzuki Forza color azul. Y esa noche yo me estacioné así al lado, así enfrente de la carpa, como ahí al frente, ahí me estacioné así. Pero como a la media hora yo tuve que salir a recoger una persona. Cuando yo regreso con la persona, ya el estacionamiento mío había sido ocupado por otro carro. Pero cuando yo volteo a ver el lugar, yo veo que es un carrito azul también, igual que el mío, Suzuki. Y digo, bueno, está bien, me estacioné entonces más allá. Cuando termina la conferencia, yo le pregunto a la mamá de mis hijos, ¿dónde está Luis Arnel? Que era el muchachito mayor que teníamos, ¿dónde está Luis Arnel? Mira, pues que tenía sueño y se fue a dormir al carro. Ah, ok, está bien. Y nosotros en una campaña siempre nos quedamos conversando y despidiendo a la gente, y yo me quedé conversando y despidiendo a la gente. Como a los 40 minutos después, vamos al carro, y lo primero que yo hago es voltear a ver al asiento y no veo al muchachito. Y yo le dije, ¿y dónde está Luis Arnel? Y dice, no, pero si él me dijo que venía para el carro a dormir. Yo, pero si aquí no está, ¿dónde está? Después de 40 minutos ya casi todo el mundo se había ido. Solo quedábamos el profesor y los estudiantes. Hermano, me pegó un brinco en el corazón. ¿Dónde está el muchachito? ¿Dónde está?
Comenzamos a buscar alrededor, a gritar, va a ir a las 10 de la noche. Comenzamos a gritar por todo lugar. Isabel, Isabel. No teníamos respuesta. Eran casi las 12 de la medianoche. Cuando yo me acordé y dije yo, hermanos, le pregunté a los hermanos, hermanos, ¿hay alguien aquí que tenga un carro igual al mío? Suzuki azul. Me dice, sí, me dice, fulano de tal, tiene un carrito igual al suyo. Y era el que se había estacionado donde yo me había estacionado primero. Y el muchachito se había ido a dormir a ese carro creyendo que era el mío. Y el señor se montó al carro y no se dio cuenta que tenía un niño atrás del asiento y se lo llevó para su casa. Y cuando esos hermanos me dicen, sí, hay un hermano que tiene, pero vive lejos, no importa, vamos para allá. Y salimos en caravana con los carritos, como 5 o 6 carritos que se habían quedado. Salimos ahí, cuando llegamos a la casa era una casa como una finca, y estaba en medio de la casa y estaba cercada. Y estaba con candado, y desde allá afuera nosotros comenzamos, porque miramos luz, allá por allá en la casa miramos luz, y a una silueta caminando por el medio de la casa. Y comenzamos a gritar, ¡señora, señora! Como a los 10 minutos parece que la señora escuchó los gritos y se asomó por la ventana. Y entonces nosotros diciendo, abre el portón. Entonces la señora abrió la puerta y desde allá afuera nosotros le gritamos, señora, posiblemente en el carro de su hijo hay un niño. ¿Qué dijo la señora? ¿Cómo? El muchacho se había acostado a dormir, ya estaba dormido. Y había cerrado el carro completo y el niño durmiendo en el asiento de atrás. Cuando la señora escuchó que posiblemente tenía un niño, el hijo de ella, en el carro de él, la señora corrió a prima y después corrió al cuarto a llamar al cuarto al muchacho. Y le dijo, ven, abre el carro rápido, que ahí hay un niño. Y el muchacho asustado se levantó, abrió el carro, y cuando nosotros nos abalanzamos por todo ese, hacia el carro, ahí estaba el niño durmiendo. Hermano, me entré al carro, agarré al muchachito, tenía 11 años. Lo abracé y él dormido solo se me rió así y se me volvió a acostar aquí. Pero yo lo abracé con un amor. Hermano, qué susto pasé aquella noche. Hermano, cuando Cristo venga, Él quiere abrazarte. Ese es el abrazo que tú vas a recibir cuando Cristo llegue al cielo. Jesús nos va a recibir con una dulzura, con un amor profundo. Te va a dar la bienvenida. Y te va a decir, ven, bendito de mi Padre, entra en el gozo de tu Señor. ¿No quieres tú estar en ese día glorioso? ¿No quieres abrir el corazón a Jesús? ¿No quieres encontrarte con Jesús, el que dio su vida en la cruz del Calvario? Jesús quiere abrazarte. Y Jesús murió por cada uno de nosotros. No murió por todos, murió por cada uno de nosotros. Nadie puede decir Jesús murió por él. No, murió por mí también. Y Él quiere abrazarte cuando Él regrese. Por eso en el libro de Isaías capítulo 1 versículo 18 la palabra de Dios dice, venid luego y estemos a cuentas. Venid luego y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí vendrán a ser blanca lana. No importa lo que hayamos cometido, no importa la vida que estemos llevando, no importa dónde estemos nosotros. Cristo en esta mañana dice, si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si son negros y si son rojos, eso no le importa. Pero en esta mañana Jesús dice, venid luego y estemos a cuenta. Ven, está a cuenta con Cristo Jesús. El único que puede limpiar la mente y el corazón de nosotros es Dios. Ábrele la puerta al corazón a Jesús. Dile, Señor, aquí estoy. Aquí. Quiero cambiar mi vida. Quiero ser diferente. Quiero seguirte, Señor. Quiero ser feliz con mi esposa. Quiero ser feliz con mi mamá. Quiero ser feliz con mi tío. Quiero ser feliz con mis amigos. Déjame. Ven a Jesús. Dale a Jesús tu vida. ¿Hay alguien en esta noche que quiere decir, Señor, yo quiero dar mi vida a ti? ¿Hay alguien en esta noche o esta mañana que quiere decir, Señor, yo quiero que limpies mi corazón y que me hagas diferente? ¿Hay alguien que quiere abrir el corazón de Cristo Jesús en esta mañana? Aquí está mi hermano, gloria sea a Dios, hermano. Gloria sea a Dios. Dios, hermanos, si deja que Dios tome su vida, Dios va a hacer de usted una persona poderosa en esta tierra en lo que resta de su vida.
Yo les invito a estar de pie, vamos a tener una oración. No sé si hay algún canto al final. No hay ningún otro, pero vamos a estar de pie y vamos en esta mañana a darle gloria a Dios para decirle, Señor, gracias por tu muerte en la cruz del Calvario. Gracias porque ese amor sublime que tú has mostrado en la cruz del Calvario es el amor que me llena mi corazón. Quiero ser lleno de tu amor en esta mañana. Quiero en esta mañana, Señor, sentir tu presencia, sentir el poder del Espíritu Santo. Ustedes saben quién era el apóstol Pedro, ¿verdad? El apóstol Pedro siempre andaba con una espada, aún andando con Cristo Jesús. Y cuando a Cristo lo arrestaron, Pedro sacó su espada y le rajó la oreja a aquel tipo que había llegado ahí esa noche. Pedro no le tiraba la oreja, Pedro le tiraba para la mitad de la cabeza. Sin embargo, Pedro, Dios lo transformó y ahora es el apóstol San Pedro. Un hombre tan malo como Pedro, Dios lo pudo transformar. Y Dios quiere transformar nuestra vida en esta mañana. Tiene el poder y tiene el amor para hacerlo. Vamos a ver. Bendito Dios. Sublime y glorioso es el amor de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Porque bajaste del cielo a morir en una cruz del Calvario y derramaste tu sangre para que hoy en esta mañana tengamos la oportunidad de ser hijos tuyos, de ser llamados hijos de Dios. Bendito y alabado sea tu nombre. Bendice a los que en esta mañana hemos escuchado tu palabra. Llena nuestro corazón, mi Dios. Cambia nuestra vida. Y en aquel día glorioso cuando tú vengas, Señor, que podamos decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Bendice tu iglesia y bendice a las personas que en esta mañana han escuchado tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios bendiga.